Entonces, se dieron dos teorías. Una teoría corpuscular, Quintero, gracias con el celular, y una de ondas, ¿sí? Entonces, como nosotros veníamos manejando las ondas, decíamos que era una onda electromagnética, ¿sí? La onda electromagnética, ¿de qué está compuesta? Campo eléctrico y campo magnético. ¿Listo? Mientras tanto que en lo corpúsculo son por partículas. ¿Listo? Antes se creía que la luz era una partícula, pero luego llegaron los de las ondas y dijeron, no, es una onda. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hacer un espectroscopio. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Acá tenemos a varios representantes. Uno es Carl Huygens, Thomas Young, Maxwell, Fresnel, Albert Einstein y el de arriba, Isaac Newton. Isaac Newton es el más reconocido porque es el que primero ve física. Y resulta que Newton, ya con esta pandemia, pero en 1800, mentiras, en 1600. En 1600 logra unificar lo que se conocían como las artes antiguas. Las artes antiguas eran cinco, que eran la matemática, la geometría, la astronomía, la filosofía y lo que era la óptica. ¿Listo? Unió todas esas, llamada los principios filosóficos, los principia filosófica, eh, principia filosófica de las matemáticas, principios filosóficos de la matemática, lo que se viene a conocer como física después. Eh, Resulta que el señor Isaac Newton tuvo una fuerte pelea con este señor, que se llamó Carl Huygens. Ellos tuvieron un enfrentamiento. Resulta que pues ese prestigio era más de índole, por así decirlo, jerárquico, ya que en ese tiempo estaba la Royal Society. La Royal Society es una de las antiguas, la cual ha evolucionado a través de los tiempos hasta llegar a lo que es ahorita la Royal Society New England, algo así. Resulta que la historia cuenta que Newton le hizo la vida imposible a Carl Huygens. Le hizo la vida imposible. Quemó sus tratados cuando él fue presidente de la Royal Society, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Por cierto, Isaac Newton murió virgen. Un dato perturbador ahí. El man solo se enfocaba en la física y no más. El man solo se enfocaba en la matemática y no más. Y él tuvo fuertes conflictos frente a lo que fue la Royal Society. El man era muy aislado. Puede creer lo que duró 2 años haciendo lo que ahorita ustedes están viendo el cálculo. 2 años. Durante la peste negra. Durante la peste negra se encerró en su cuarto y creó lo que es física y cálculo. Diferencial e integral. Es gracias a Isaac Newton. ¿Listo? Luego, más adelante, vienen otros representantes, como fue Thomas Young. No sé si alguien se acuerda de él sobre las ondas, que cuando hablamos del módulo de Young, no sé si alguien se acuerda, que el módulo de Young es cuando da un cierto periodo y dependiendo del material, pues se va a extender o se va a contraer. ¿Sí? Luego aparece el tal Maxwell. Maxwell fue uno de los pioneros en unificar 4 fuerzas. ¿Sí? Las cuatro leyes del electromagnetismo. ¿Cuáles son? Ley de Ampère, ley de Faraday. ¿Cuáles son las otras dos? Las que vimos principalmente. Campo eléctrico y campo magnético. ¿Sí? Él fue el que unió todas esas. Y resulta que, pues, el electromagnetismo andaba súper bien. De aquí para allá, de allá para acá, todo se entendía. Pero resulta que en 1900 sacan un tratado diciendo que la luz no puede ser una onda.
tiene que ser también una partícula. Y ese se llama la radiación del cuerpo negro. Ustedes han calentado algo, ¿cierto? Ustedes han calentado, por ejemplo, un cuchillo. Ustedes han calentado un cuchillo. Eh, ¿Hasta qué color da la punta del cuchillo? ¿Naranja? Roja. Resulta que eso tiene una temperatura. Pero más allá tendría que verse de otro color, distinto. ¿Sí? Pero resulta que eso no pasaba. Y eso fue lo que se llamó la catástrofe ultravioleta. Cuando se forma la catástrofe ultravioleta, resulta que se estaban dando por dos bandos. Por el lado de los atomistas, que decían que el átomo tenía que ser así, así o así, o si no, no funcionaba. Y por la otra parte, los de la parte ondulatoria, ¿listo? Que también decían, no, tiene que ser de esa manera. Bueno, resulta que luego vino Fresnel. Aquí me preguntaban algo sobre cómo hacer un lente de Fresnel. ¿Ustedes? ¿De qué se trataba el lente de Fresnel? Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan del rayo, el rayo de la muerte de Arquímedes? Ah, sí, el que colocamos contra la luz y quemaban los barcos. Ajá. Que colocaban diferentes lentes, por así decirlo, diferentes espejos, apuntaban a un punto y se quemaban los barcos, ¿sí? Los barcos. Entonces, resulta que Fresnel obtuvo como esa idea de reflejar todos a ver si aumentaba esa temperatura y aumentaba ese color, por así decirlo. Y como ahorita estamos viendo naturaleza de la luz, vamos a ver teoría del color. Ustedes en filosofía que están viendo el arte. Y ahí también hay teoría de color. ¿Listo? Entonces por eso se une la filosofía con la física. ¿Listo? Más adelante, cuando hubo esa catástrofe ultravioleta, vino el señor Albert Einstein y todos lo conocen por una sola cosa. ¿Qué cuál es? La teoría de la relatividad. Pero resulta que él hizo muchos trabajos. En 1905 fue su año mirabilis, que fue su año maravilloso frente a todo lo que eran los conceptos. Resulta que este señor es el causante de que ustedes tengan la nueva tecnología que ahorita tenemos. Resulta que él solucionó un problema que hasta la época no había solución, que era el efecto fotoeléctrico, que es cuando yo tengo una luz ultravioleta, le dispara a una placa y resulta que rebotaban electrones y no se sabía por qué, el porqué de ello. Entonces Albert Einstein lo que hizo fue, no, pues volvamos la luz como una partícula. Entonces la luz puede ser de las dos maneras. Se puede comportar como una onda y se puede comportar como una partícula. ¿Listo? O se puede comportar a la misma vez. Me explico. Esto tiene que ver con el gato de Schrödinger. Ustedes cuando llegan acá a las 7 de la mañana, ¿cómo está el salón? Desordenado, ¿cierto? Desordenado. Ah, ok, no, yo no se ha visto. Eso está desordenado. Todos están amontonados por aquí y por allá. Hasta que el profesor que esté a cargo les dice, venga, siéntese. Y ustedes se sientan, ustedes están organizados. ¿Sí? Ustedes son un sistema cuántico. Un sistema cuántico es cuando yo lo observo. Si usted se comporta de una manera, por ejemplo, si usted adopta la idea de un estudiante que se preocupa por su clase y demás, ¿cómo cree que le va a ir en las notas? Bien. Y si usted se comporta como un estudiante que no entrega absolutamente nada, ¿cómo cree que le van a calificar los profesores? Mal. ¿Sí? Ustedes son un sistema cuántico. ¿Sí? De eso se trata la mecánica cuántica. Señor. La verdad es que hay un experimento donde digamos una linterna o bueno, que tenga manchas en la pared.
que le dejan a la nada y unas manchas uniformes. Eso Pero lo, cuando las personas van a mirar, deja solo un círculo de mancha y puntos negros. eso lo vamos a experimentar. Lo voy a traer acá. Pero no sé si, no, la otra semana, o sea, dentro de 15 días. ¿Sí? Ojalá estén todos porque pues es interesante. Es interesante. Eso sí, si sufren un poquito de la vista, mejor que no lo vean. Porque puede quedar un poquito esto porque es un láser muy potente. Un láser astronómico. Pues ustedes los han visto en las protestas. Ustedes los han visto en las protestas. Que son esos que, si usted la apunta así, lo deja Los que ciego. los que le ponen la cara a los hombres. Exacto. No, no, decimos Los que... que ponen a los carros verdes, Sí. unos verdes. Unos verdes. A ver, escribimos en el experimento colocando un láser apuntado en la pared. Pues que si miraban, hasta colocaron un cartón en medio del láser y acababan leyes uniformes. Y cuando fueron a mirar solo el cartón, estaba con puntos negros. Ajá. Sí. El experimento de la doble de rendija. ¿Listo? Entonces las primeras teorías, lo que se entendía. Entonces, ¿quién les enseñó a medir? ¿Quién les enseñó a medir? ¿Cómo así que? Pero ¿quién le enseñó a ese alguien? Resulta que todos apuntan a un señor y ese señor se llama Euclides. Nosotros manejamos la geometría euclidiana. ¿Sí? Nosotros manejamos la geometría euclidiana acá, pero por fuera manejamos otra geometría, la geometría no euclidiana. La geometría no euclidiana es la que forma la curva del espacio-tiempo. ¿Sí? El tiempo no existe. El tiempo no existe. La energía no existe. Es un concepto, pero la energía no existe. ¿Quién cree aquí en el horóscopo? Se sale en mi clase. No me interesa. El que crea en el horóscopo le temo que está creyendo en algo que no es. ¿Por qué? ¿Cuántas constelaciones hay en los signos del zodiaco? Seis. Falso, son 13. Hay uno en la mitad de Capricornio y Acuario que se llama Ofiuco. Ofiuco. No pensé que cuando o sea, se lo cree. ¿Y por qué? Porque para todo el tarot, porque todos los signos dicen lo mismo. No, no todos. Sí. No tienen coherencia. No tiene coherencia. No tiene coherencia. Son vainas muy vagas lo que dices. Pero porque se pone a leerlo. Y empiezan las cosas que se hacen. Y hay unas que sí. Eso se llama convencimiento de uno, pero la realidad no es esa. Y eso creo que tiene hasta un nombre. Efecto Fourier, Ajá. Resulta, pasa y acontece que Ofiuco Eso que no es. Ay, supuestamente soy Escorpio, pero si fuera Sí, sería una anterior. ¿Cuál sería la anterior? Vamos a quitar Libra. No, mentiras. yo no sé. Acá están todos los signos. ¿Sí? Ofiuco está aquí en la mitad. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, la astrología es una farsa. Porque si, por ejemplo, vemos el del tiempo, por ejemplo, el horóscopo del tiempo, y luego nos cambiamos a otro que no sea de este país, va a cambiar mucho. Y luego si cambiamos a otro, va a cambiar mucho. Todos deberían decir lo mismo, ¿no? Según eso. Entonces resulta que no se dejen confiar de todo esto, porque esto es una vil mentira. ¿Listo? Eso se llaman teorías de conspiración porque
la verdad, eso no tiene una relevancia. Tenga que no lo haga todo lo ¿Listo? Entonces, cuando dicen ascendiente a no sé qué, es más. Bueno, como que cara, o sea. ¿Sí? Entonces, bueno, esto viene 13 siglos, bla, 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 bla. Y luego vienen estas controversias, que es lo que yo les decía, la teoría corpuscular. Cuando Newton formula sus principios matemáticos, los formula a partir de un experimento. Resulta que él hace incidir este rayo de luz en un prisma y ese prisma se descompone en colores. ¿Sí? Era lo que yo les decía, el rosado no existe. Si ustedes ven en toda esta gama, nunca van a ver el rosado. Jamás. Y eso lo van a ver en el experimento que vamos a hacer. Ustedes nunca van a ver un rosado. Jamás. No existe. A ver, tú para hacer el rosado, ¿qué debes combinar? Blanco y rojo. ¿Y el blanco qué es? La superposición de todos los colores. No existe el rosado. ¿Listo? Entonces el rosado no existe. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, listo. Él hace incidir y él dice que forman unos corpúsculos. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Que eso lo vamos a ver cuando veamos. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos, esto es un antes y un después. ¿Listo? Viene el aire, viene, rebota, o sea, viene aquí un corpúsculo, viene, rebota una parte con la superficie del agua a un igual ángulo. Y aquí, ¿cómo se llama este fenómeno? Refracción. Ajá. Y este, ¿cómo se llama? Reflexión. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos cosas, reflexión y refracción. ¿Listo? Vamos a ver otra cosa que se llama la difracción, que esa la vamos a ver ahorita. ¿Listo? Y cuando obtenemos esto, resulta que, ustedes ya han visto ese experimento que hay un vaso de agua y colocan ahí el esfero y se ve un poquito desplazado. ¿Por qué se ve desplazado? No, o sea, tiene que ser no. Ondas cambian de medio y al cambiar de medio, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye, muy bien. Disminuye. Disminuye, listo. Bien, ahora lo veo, digo bien. Ay, Dios. ¿Listo? Y aquí está la teoría ondulatoria, en donde hay interferencias, reflexión y refracción. Y vamos a ver el principio de difracción. Que esto aquí viene cuántica. Ojo, aquí viene cuántica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Sí. ¿Cuál? Pero, no, pues si tiene preguntas, pues háganlas. Señor. ¿Qué es un qué? Corpúsculo. Una partícula. Antes se le decía partícula. ¿Sí? Antes se le decía corpúsculo a la partícula. Por así decirlo. Señor, ahora sí. Muchachos, por favor, hacemos silencio. Gracias. Señor.
De reacción en la persona. De reacción en la persona. ¿De reacción? Porque así como el experimento que hizo Descartes, donde le colocaron dos vendajes son las personas. Ah, Y uno se lo quita para determinar su velocidad. Pero como no es instantánea, la velocidad no es finita, no se puede determinar. No se puede. ¿Cuál es la velocidad de reacción de una persona? Reacción de reflejos. No, no, señorita. Creo que está en 3 milisegundos, creo. Creo que está en 3 milisegundos. No, ¿cuál es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros sobre Sí, segundo. pero es que lo que yo estaba Ay. decía que el experimento que habían hecho era con un espejo, entonces la medida era de ida y de regreso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicieron? Pues no sé si ya encontraron la velocidad de ida, solamente de ida. Pues No, la única forma es medir el tiempo que tarda ir y venir y con es que es muy Pero complicado. eso también dice que depende, porque digamos, si desde aquí a la luna puede llegar rápido, devolverse rápido, o puede ir rápido, devolverse rápido, o puede ir lento y devolverse rápido. Entonces, Bienvenido a la relatividad. Ese es un problema de relatividad muy jodido. Yo duré un semestre haciéndolo y No puede colocar también. No, supongo que han colocado al animal más rápido contra un foco de luz para que llegue a la. ¿ah? vamos a hacer un juego mental. ¿Qué otro? Imagínense que ustedes van en un carro que está a la velocidad de la luz. ¿Sí? Si ustedes prenden la linterna, ¿ustedes verían parado la luz? ¿Qué? ¿Verían parado el haz de luz? ¿Por qué? La interna del carro. O la Dentro del carro. Usted va dentro del carro y va a la velocidad de la luz. no, porque ¿Vería parado? ¿Retrocedería la luz? No, ¿Lo vería adelante? no. Entonces, dependería del punto de vista del foco, porque no es igual que yo prenda la luz acá atrás y me quise adelante. Aquí la prendo enfrente mío y la acá, ya la luz. O sea, no es igual que yo prenda el foco y atrás y vaya a la velocidad de la luz. Y la luz está atrás, aquí tenga la linterna en mi mano, está igual a la misma distancia, el punto de partida, sí. que la luz. O sea, se vería a la misma, o sea, la luz que va detrás del carro, se vería como a la velocidad del barco, pero digamos que la luz que está dentro del coche, Sí. sí sería igual, sí sería aquí, sí sería normal. Pues sí, pues es como lanzar una pelota alegre en un carro muy visto, ¿no? Se mantiene en un lugar. Ustedes tienen que quitarse ese pensamiento determinista. Ustedes tienen un pensamiento muy determinista. ¿Qué es el determinismo? Aquí alguien lo averiguó, ¿no? En el ensayo. La ciencia es determinista. ¿Por qué? O sea, es algo que. La gente puede decir tipo que esto es esto. ¿Por qué por tales cosas? ¿Yo puedo lanzar una pelota y sé dónde va a caer? No. Sí. Ah, sí. Eso fue yo así. Eso se llama determinismo. Que yo sé determinar las variables. ¿Sí? Yo puedo determinar eso. Vamos a ver un video. ¿Qué? Y usted puede determinar, obviamente. Sí, güey. No, esas chanclas cogen curvas. Voltea. Sí. No, sí, no. Apenas hablas a puerta, vea. Muchachos, volvemos a entrar, por favor. Gracias. No.